Filipenses 3, versículo 4 hasta el 16. Y el versículo 4 dice, bueno, desde el versículo 3 dice, porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Yo mismo, y entonces habla Pablo como hombre, yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, y Pablo está hablando del judaísmo. Él era judío y está hablando de si otra persona tiene motivos para sentirse judío, para sentirse una persona en la carne, en el esfuerzo del judaísmo, orgulloso, dice, yo más, dice, si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Y luego dice, ¿por qué? Dice, porque fui circuncidado al 8º día, soy del pueblo de Israel, soy de la tribu de Benjamín, soy hebreo de pura cepa. O sea, sus padres y sus abuelos, todos ellos eran gente hebrea, gente de Israel. En cuanto a la interpretación de la ley, dice, era fariseo, ¿sí? Él era de la doctrina más cuidadosa de seguir la ley, dice, los fariseos. Dice, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. O sea, él era del judaísmo, pero además era de los que perseguían la iglesia porque tenían un celo muy fuerte por Dios. Dice, en cuanto a la justicia de la ley, que la ley exige, dice, intachable. Entonces Pablo en todo lo externo cumplía la ley. Nadie le podía decir, estás fallando en la ley en esto, estás fallando en aquello. Y entonces dice, sin embargo, todo eso que para mí era ganancia, lo considero pérdida por causa de Cristo. Todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Entonces, la primera característica, la primera cosa que deben tener los ministros de Dios, la primera cosa que tiene que tener una persona que quiere caminar más con Dios, que quiere buscar más a Dios, que quiere llevar a otros a Cristo, que quiere enseñar, que quiere dirigir, debe tener humildad. Debe tener humildad, debe dejar de confiar en la propia carne, dejar de confiar en su propia fuerza, en su propia inteligencia, en su propio dinero, en sus recursos. Debe dejar eso, debe dejar de confiar en la carne y confiar en el Señor. Y eso es humildad. La humildad es, no confío, no estoy pensando en cuánta fuerza tengo yo, en cuántas cosas puedo hacer yo, en cuánta sabiduría tengo yo, sino en lo que Dios puede hacer a través de mí. Toda mi fortaleza, toda mi sabiduría, toda mi inteligencia, lo considero pérdida, lo considero como algo que me estorba, como algo que no me es útil. ¿Y eso por qué? Por humildad, porque quiere recibir los recursos de Dios, quiere recibir las palabras de Dios, quiere recibir la ayuda de Dios. Entonces él se mantiene en humildad. Esa es la primera característica que un ministro cristiano debe tener y debe cultivar. ¿Amén? Muy bien. La segunda característica es el versículo 8 y dice, todo lo considero pérdida por razón, por motivo, por el valor tremendo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, dice, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido con Él. Entonces, la segunda característica es esa relación con Cristo Jesús y es un hambre de Cristo Jesús. Hace rato que estábamos cantando ese canto que dice, tengo hambre de ti, tengo hambre de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder, de tu amor. Es eso, es tener hambre de Cristo, es querer conocerle más, es querer recibir más de Él, es querer experimentar más a Cristo. Una de las cosas que pasa durante la enfermedad es, muchas personas, es que se enojan con Dios, se molestan con Dios. Y la enfermedad, la necesidad, las dificultades, es un momento en el que tú puedes conocer a Cristo Jesús.
puedes conocer la sanidad de Cristo Jesús, puedes conocer su paciencia, puedes entender a Él en sus sufrimientos. Entonces, conocer a Cristo, un hambre de Cristo Jesús, un hambre de experimentarlo en todas las cosas que Él tiene para nosotros, en todo lo que Él es, en todo lo que Él sabe. Hambre de Cristo, es la segunda característica. Dice, todo lo que yo tenía, todo lo que era valioso para mí, todo lo que me daba un lugar en la sociedad judía, un lugar en medio del pueblo, que me daba un lugar importante, todo eso para mí ahora es pérdida. ¿Por qué? Por el valor de conocer a Cristo Jesús, por la ganancia de conocer a Cristo Jesús. Pablo tenía hambre de Cristo. Amén. Amén. La tercera cosa, dice, por Él he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. ¿Sí? Y eso es parte de esa hambre de Cristo. Y dice, no quiero mi propia justicia que viene de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe de Cristo, mediante la fe en Cristo Jesús, la justicia que viene de Dios y que está basada en la fe. Y la tercera cosa que los ministros cristianos necesitan es una fe que le da la visión, como la visión de Dios, una fe que deja ver las cosas como Dios las ve. Nosotros con nuestra vista podemos ver a una persona y encontrarla pues en el hoyo, encontrarla que es una persona que maldice, que está en el alcohol. Y yo recuerdo una persona muy cercana cuando yo estaba en la primaria, y esta persona era una maestra, y esta maestra tenía un carácter muy fuerte, muy enojona, era de esas maestras enojonas, gritonas, y además pues se alcoholizaba y cosas así, ¿no? Y groserías, y entonces en esa escuela yo tenía la comparación de mi mamá. Pues mi mamá era esposa de pastor, nos llevaba a la iglesia, estaba en las actividades de la iglesia y todo eso, y veía otras maestras que pues más o menos tenían una vida tranquila, y a esta maestra, que era la maestra más así como que hacer groserías, que todo, ¿no? Muy difícil. Entonces, ¿qué creen que pasó con esa maestra? Que después de un tiempo, al paso del tiempo, en algún momento mi mamá le habló de Cristo. Y fue la primera que recibió a Cristo ahí de las maestras de la escuela. Y hasta ahora es una persona que camina con Dios y va con su esposo a la iglesia y se reúnen, y se ha mantenido fiel a la iglesia, fiel a Cristo Jesús, y siguió teniendo problemas porque ella se convirtió, pero su esposo tardó en venir al Señor, y su esposo seguía tomando y problemas, ¿no? Pero ella siguió y tiene, imagínense, cuando yo era niño, ella era maestra y ahora sigue caminando con Cristo Jesús. ¿Cuántos años? Pero eso solamente se logra cuando tú ves a las personas como Dios ve, cuando tú ves a través de la fe, cuando tú ves a través de la fe y dices, no hay imposible para Dios. Dios puede hacer un cambio, y Dios es el que puede hacer un cambio en esta persona. Y Dios está queriendo que esta persona, que yo diría es la última que se va a convertir, es la última que va a recibir el evangelio de todos los que conozco, Dios está llamando a esa persona para salvación y para una vida diferente, una vida libre de todas esas situaciones que trae la carne y el pecado. Y así pasó. Entonces debes cultivar una fe que te permita ver como Dios ve, que te permita ver las cosas desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista del Espíritu. ¿Qué es lo que piensa el Espíritu Santo de esto? El Espíritu Santo ve a una persona necesitada de convertirse al Evangelio, ve a una persona necesitada de amor, ve a una persona necesitada de sanidad, de abrazo, de consuelo. Y nosotros vemos una persona peleonera,
que dice maldiciones, que toma, que se alcoholiza, que todo eso. Pero Dios y el Espíritu Santo ven una cosa muy diferente. Y ahí necesitamos fe para ver cómo Dios ve. ¿Sí, hermano? Para todo eso se necesita humildad. Sí. Porque si nosotros tenemos nuestra inteligencia y vivimos y queremos servir a Dios con nuestra inteligencia, pues no vamos a decir, no, pues esta persona, esta maestra nunca se va a convertir, nunca va a recibir el Evangelio, no va a querer cambiar. Pero si decimos, Dios es más sabio que yo, aleluya, y si Dios me mueve a que le hable, pues voy a hablarle. Porque la fe te permite ver como Dios ve, ¿sí? Andamos por fe, no por vista. Amén. Amén. La cuarta cosa, dice el siguiente versículo, el versículo 10: lo he perdido todo. Pablo tenía una casa, Pablo tenía amigos influyentes, gente que estaba en la cima de la sociedad, era la gente más importante de la sociedad de Israel. Los sacerdotes, los fariseos, tenían autoridad, tenían dinero, y esos eran sus amigos. Él dice, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. He perdido todo a fin de conocerlo. He perdido todo a fin de experimentar su poder. He perdido todo a fin de participar en sus sufrimientos. He perdido todo a fin de llegar a ser semejante a Él en su muerte. Y la cuarta cosa que se requiere es que el hombre de Dios, la mujer de Dios, esté dispuesta a sufrir. No que pare de sufrir. Pues no. Una persona que quiere caminar con Dios debe estar dispuesta a sufrir. Debe abrir los ojos y enfrentar esta realidad, que en el ministerio hay sufrimiento, hay dolor, hay llanto, hay penas, hay pesares, hay dificultades, y el ministro, el hombre de Dios, debe estar dispuesto a recibir eso, a vivir con esas situaciones. Hay momentos de gloria, hay momentos de felicidad, hay momentos de alegría, hay momentos tremendos donde Dios hace grandes cosas, y hay momentos de soledad, de llanto y de dolor y de pérdida. Y si tú quieres caminar con Cristo, si tú quieres avanzar con Cristo, si tú quieres dedicarte a servir con Él, debes estar dispuesto a sufrir. No se oye. Amén. Amén. Alguien diga amén. Vamos a poner una grabación que tengo un botón aquí que suene ahí en la bocina. Amén. ¿Ok? Entonces debemos estar dispuestos a sufrir, hermanos. Es una realidad, es una necesidad, es algo que es parte del servicio a Dios. Ajá. La siguiente característica está en los versículos del 11 al 14. Dice: así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Y no es que lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo que Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo ya haya logrado ya todo. Más bien, hago una cosa: olvido lo que queda atrás y me esfuerzo por alcanzar lo que está delante. Y sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece por su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Entonces, Pablo no tiene como una visión irreal, como dice, no tiene una visión fuera de este mundo de sí mismo. Pablo no dice, no, yo
soy espiritual y soy apóstol y soy llamado. Dice, no soy perfecto, no soy perfecto, pero en medio de mis dificultades, en medio de mi carne, de mis pecados, en medio de mis errores de decisión, a veces pensamos, bueno, Pablo nunca se equivocó, Pablo nunca tomó malas decisiones, Pablo tomó decisiones que causaron problemas. Por ejemplo, la discusión que tuvo con Bernabé, y se separa él y Silas, se van por un lado, y Bernabé toma a su sobrino Marcos y se van por otro. Eso fue una división y fue ahí yo siento muy claro que fue la carne de Pablo, ¿no? Que dijo, no quiero que traigamos al viaje, aunque la otra vez nos dejó ahí a la mitad del camino. Entonces, Pablo dice, no soy perfecto, pero sigo adelante, me olvido ya de lo que pasó y los problemas y ya, me olvido de eso y sigo adelante hacia el premio que tiene Cristo para mí. Y eso es, el ministro de Dios tiene que tener una visión positiva, tiene que tener una visión positiva de lo que Dios va a tener adelante. Si solamente se queda viendo uno sus errores, sus problemas, las dificultades, nada más se la va a pasar deprimido y nada más, ¿sí? Y nunca va a avanzar una de las cosas que Dios tiene para uno mismo. Todos cometemos errores, todos cometemos fallas, sin embargo Dios es amplio para perdonar y sabio para corregir las cosas en las que nos equivocamos y darnos su bendición. Entonces, el ministro, la persona que sirve a Dios, la mujer que sirve a Dios, debe tener una visión positiva. Dios tiene mejores cosas, Dios tiene un plan para mí, Dios tiene cosas en el futuro que trae para que hagamos. ¿Amén? Amén. Amén. Olvidemos lo que quedó atrás y esforcémonos por alcanzar lo que Dios tiene adelante para nosotros. Yo creo que Pablo tenía muy en cuenta lo que el Señor le había dicho. Dios te llamo para que lleves la palabra presente de los sentidos. Y bueno, y me seas mártir. Me seas mártir porque te voy a enseñar lo que es necesario para ser por mi nombre. Y Pablo tenía esa visión de Dios, aunque Bernabé en ese momento pues no estaba muy de acuerdo con él, pero finalmente se va con Silas. Sí. Y sigue avanzando. Una cosa que se me hace muy interesante de Pablo es que él tenía un llamado por ir a ministrar, a servir, a predicar en Roma. Entonces, si tú tienes un llamado y dices, bueno, Dios me está llamando a ese lugar, a esa ciudad diferente, en ese destino, ¿saben qué hizo Pablo? ¿Qué es lo lógico? Pues agarrar un barco y irse para Roma, ¿no? Agarrar una caravana y irse con los que van a Roma. Pues lo que Pablo hizo es irse a Jerusalén, donde el Espíritu Santo le anunciaba que iba a ser puesto en la cárcel. No es como, ¿qué le pasa? ¿Qué te pasa? Pues Roma está para allá y hay barcos que van para allá y tú vas hacia Jerusalén a que te metan a la cárcel. Es por esa visión que él tenía. Ese es el plan de Dios. Dios me está llamando y Él va a hacer, de alguna manera Él me va a sacar de ahí, me va a librar de ahí y me va a llevar a Roma. El plan de Pablo no era que me metan a la cárcel y después me lleven a Roma como prisionero, que me maten. Pero Pablo sabía que Dios lo llamaba a Jerusalén y que ese era el siguiente paso. Y que en algún momento el plan de Dios era que él fuera a Roma. No sabía cómo, pero Dios hizo todas las cosas para que fuera a Roma. Entonces debemos tener esa visión positiva y debemos ver hacia adelante. La siguiente cosa está en el versículo 15, la sexta característica, y es un anhelo de madurez.
dice, así que escuchen los que ya son perfectos. Debemos pensar este modo, debemos tener este modo de pensar. Si alguien piensa de manera diferente, Dios les hará ver esto también. Y es ese anhelo de madurez, ese anhelo de pasar, de dejar de estar batallando con cosas pequeñas en la carne, con pecados ahí que nos quitan el tiempo, que nos estorban, que nos detienen, que nos desvían. Un anhelo de decir, Dios, ahorita estoy todavía batallando con eso, pero yo sé que tú me vas a llevar, tú me vas a permitir entregarme completamente a ti, de una manera en que yo ya no esté batallando con estas cosas pequeñas y pueda estar en una situación donde pueda servirte más, en una situación de madurez, en una situación donde yo esté más desarrollado, más entregado a ti, no esté batallando con este problema que yo no sé por la carne, me metí en este pecado o en este otro y traigo muchas distracciones, sino debe tener un anhelo de crecer, un anhelo de madurar, un anhelo de caminar más con el Señor, de ser una persona madura, de ser una persona espiritual, de estar más guiado por el Espíritu que por la carne. La persona que quiere servir a Dios debe tener ese anhelo de perfección, de que haya cambio, de que haya un cambio en uno mismo que le permita estar más estable, estar más dedicado, no estar ahí fluctuando, ahora sí le sirvo a Dios y luego ya no, y luego es la convención y muy animado y luego ya nada, sino pueda estar constante. Entonces, y eso es por la madurez, eso es por la perfección de carácter, porque haya una profundidad también en uno mismo. Entonces, debe uno anhelar eso, debe uno buscar eso, debe el ministro de Dios buscar eso. Amén. Y la última cosa, el versículo 16, junto con el 15, dice: en todo caso, vivamos de acuerdo con lo que hemos alcanzado, mantengámonos en lo que hemos tenido. Y es un anhelo de unidad. El ministro, el que sirve a Dios, tiene un compromiso con la unidad, tiene un compromiso porque el cuerpo de Cristo no se ande ahí quebrando, sino esté unido. Tiene un compromiso por ayudar a que las personas se acepten, por ayudar a que las personas se reciban, ¿sí? Y pensamos diferente a veces, sin embargo tenemos un mismo Dios, tenemos un mismo bautismo, tenemos un mismo Señor, tenemos una misma fe. Entonces, en lo que estamos de acuerdo, en lo que tenemos común, vivamos bien. El ministro tiene ese anhelo de que no haya una cuestión de favoritismo, no hay una cuestión de le doy la razón a este y no a este, sino hay una cuestión de unidad, una cuestión de trato igual para los demás, una cuestión de debe vivir cuidando y dándole el valor a las demás personas por igual, ¿sí? No con unos como favoritos y unos con los que no se lleva bien, sino debe buscar la unidad, debe buscar que los demás crezcan. ¿Amén? Entonces, las características. La primera es humildad. Debe tener humildad, debe dejar de confiar en su propia carne. La segunda, debe tener hambre de Cristo Jesús, debe tener hambre de conocerle, de aprender su palabra, de experimentarlo en la vida diaria, de experimentarlo en sanidad para él mismo, en revelación para él mismo, ¿sí? Debe tener fe que deje ver como Dios ve. Debe estar dispuesto a sufrir, ¿sí? Debe estar dispuesto a sufrir. Debe saber que Dios tiene un plan para él, para ella. Dios tiene un plan para ti, para servirle más en el futuro, para usarte más, ¿sí? Y eso es una visión positiva del futuro, de lo que va a venir. Debe tener esperanza. Sexta cosa, debe buscar y anhelar madurez, ¿sí? Debe saber que hay un tiempo para ser niño, hay un tiempo para ser una persona inmadura, pero buscamos crecer y madurar. Y finalmente tiene un compromiso con la unidad, tiene un compromiso con el cuerpo de Cristo.
Ve a las demás personas como la iglesia que Cristo Jesús compró con su sangre y fue herido en su carne para ganar a la iglesia. Todos son amados por Dios y todos deben ser cuidados y tratados de buena manera. Amén. Amén. Dios les bendiga. Bueno, el próximo viernes y sábado es el Congreso de Mujer Virtuosa. Les animo, invito a que por favor vayan. Nosotros por el tema de la varicela está muy complicado. Si va Gina, bueno, Gina no se siente bien de dejar a las niñas y Débora todavía está, pues todavía puede contagiar a las personas. Y en un evento con tanta gente,